No he venido a entretener, es hablarles de Dios. Y les voy a contar lo que Dios es para mi vida a partir de lo que vamos a sacar de la palabra de Dios. Puedo dar testimonio de lo que es Dios. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero que Dios sea lo primero, lo último y lo principal de esta semana de oración. No yo. Yo soy un mero instrumento. Y como estamos en una universidad donde se trata la esencia de la vida, la esencia del pensamiento, yo quiero tratar la esencia de la religión. Y es para mí una gran responsabilidad estar con gente que teóricamente debería estar tratando de captar la esencia de todo con una cosmovisión netamente cristiana. Es por eso que yo le he pedido a Dios y Dios me ha pedido a mí que hable de la esencia de la vida y la esencia de la religión. Por eso el título, Solo Fe. Es el único camino. La única entrada a Dios es la fe. Y de eso vamos a hablar en la semana. Y antes de comenzar quiero hacer una pequeña oración. Padre nuestro, yo sé que estás acá, porque me lo prometiste. Yo sé que tu Espíritu Santo se está moviendo acá, porque me lo prometiste. Tú sabes mis limitaciones. No soy digno de hablar de ti, pero me elegiste. Y te pido que tu poder se mueva en este lugar. No soy, tú sabes que no soy una persona que sea hacer llamados ni nada por el estilo. Pero sí tú me has puesto para que gente tome decisiones. Yo te pido que con palabras claras y sencillas tú puedas hablar a través mío, para que cada noche haya gente que decida por ti. Gracias porque sé que vas a contestar esto. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre cuando uno comienza con algo, tiene que comenzar por el principio. Y me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, ustedes los conocen ya porque estaban ahí paraditos. Todas las noches yo tenía que contarle cuentos para poder que se duerman. Ya habíamos hecho el culto, hacíamos la oración, pero yo tengo algo que no sé contar cuentos. No lo sé. Y no, me pidieron que dé la historia de los niños y le dije, por favor, eso es una tortura para mí. Y me acuerdo, pero como era el papá, yo tenía que ir a la cama de ellos. Hacíamos la oración, se acostaban y siempre le contaba el mismo cuento que era el cuento de los 3 chanchitos. Suerte que existe ese cuento. Suerte que existe ese cuento. Y como ese cuento no me traía cargo de conciencia porque uno podía sacar moralejas buenas de aquel que era el hacendoso, aquel, etcétera, etcétera, yo le contaba siempre el mismo cuento. Y tenía el más chico que cuando le contaba el cuento, estaba él, yo creo que a él no le interesaba tanto el cuento como que yo esté al lado. Por lo tanto, cuando terminaba de contar el cuento, él me decía, otra vez. Y yo le decía, ¿el mismo cuento? El mismo. Y decía, qué suerte, porque otro no sabía. La segunda, yo me encargaba de que la mamadera esté ya unos 3 o 4 minutos antes de que yo llegara. Entonces yo le decía, había una vez 3 chanchitos y ella ya estaba muerta así, dormía. No, con ella no me preocupaba de contarle mucho porque ella se dormía al instante. Pero tenía la otra, que esa sí era un problema para mí. Porque yo empezaba, había una vez 3 chanchitos que vivían en el bosque. Me decía, no, así no era.
Vivían en tal lado. Bueno, podíamos variar. No, vivían en tal lado. Entonces yo empezaba de vuelta. Y me corregía. Yo no podía cambiar el cuento, que ella siempre me corregía todo. Así que era una tortura de contarle el cuento de los tres chanchitos. Había una vez y hasta esa palabra. Siempre hay que comenzar por un principio. Siempre había una vez y un colorín colorado. Este cuento se ha terminado. Y como ustedes vieron en el programa, hoy tenemos que empezar con había una vez. Y el sábado que viene terminaremos con el colorín colorado. Y había una vez significa quizás el tema más difícil el de hoy. Porque justamente tenemos que ir a plantar las bases de lo que vamos a hacer. Y yo quiero que abran las Biblias en Mateo, el capítulo 6. Ahí está el había una vez. Es el principio del principio. Dice, no, bueno, pero ese es el Sermón del Monte. Sí, el Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte contiene los principios verdaderos de la verdadera religión. Y yo voy a darles la clave que aparece allí. O sea, vamos a hablar del principio y tenemos que tener fe en el principio para poder tener una verdadera religión. Y finalmente vamos a ir al principio para ver si el principio del Sermón del Monte se cumple en el principio. Ese trabalengua es para un poquito ver si están, si me pueden seguir. Ahí el Sermón del Monte, cuando Jesús sube al Sermón del Monte, Él va a dar la clave y la esencia de la religión. Están sus discípulos sentados a su alrededor. Él está diciendo los principios del reino, los principios para poder participar de la familia de Dios. Y comienza y da las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Pero llega un punto que es fundamental, que está en el capítulo 6. Capítulo 6, el versículo... el versículo 24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Es más, unos versículos antes dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Y acá esto es muy sencillo. Nosotros hablamos de iglesias, de denominaciones religiosas, etc. En la Biblia no hay muchas religiones. Hay una sola religión. Hay una religión verdadera y una religión falsa. Punto. Se acabó. Y esto no tiene que ver con denominaciones religiosas. Tiene que ver con una actitud del hombre frente a Dios. Dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis. Hay 3 o 4 cosas fundamentales que están ahí en ese versículo. Ningún ser humano es su propio amo. Ningún ser humano es su propio amo. Siempre sirve a alguien. Donde esté su pensamiento, donde estén las mayores energías mentales, allí estará el corazón y será siervo de eso. Y acá me dice que o es Dios o es otra cosa. Por lo tanto, si ustedes quieren saber si ustedes son religiosos, si están en la religión verdadera, tienen que hacerse la pregunta fundamental: ¿dónde gasto mi mayor energías mentales? ¿En dónde está mi mente? Inclusive, ¿dónde tienes la mente en este momento? ¿Qué pasa durante el transcurso del día? ¿Dónde está la mente? ¿Qué es lo que envuelve mis pensamientos? ¿Cuál es la esencia que motiva mi existir? O es Dios o es otra cosa. Si no es Dios, tú eres siervo de lo otro, aunque creas en Dios. Tú puedes estar en la iglesia verdadera, pero viviendo una religión falsa. Y otras personas pueden estar en iglesias que no son verdaderas, pero viviendo la religión verdadera. Porque es donde tengo la mente. ¿Qué está en primer lugar en mi vida? Por lo tanto, lo primero que me dice este versículo es que ningún humano es su propio amo. Segundo,
Dios me dice, Jesús muestra la imposibilidad de que alguien cometa la torpeza de querer ser esclavo de dos cosas. La misma naturaleza del hombre le va a mostrar que no se puede. Yo no puedo ser un esquizofrénico religioso. Yo no puedo tener varias personalidades, que una sirva a Dios y otra sirva a otras cosas. Por eso la religión está tan tergiversada y por eso la gente no cree en Dios, porque los que dicen creer en Dios parecen locos religiosos. Dicen una cosa y hacen otra. Están en un mundo y quieren vivir en el otro. Eso es imposible, es locura. Lo tercero que dice acá, que es imposible simular seguir las cosas de la vida, pero que en realidad estemos sirviendo a Dios. O sea, ser un hipócrita al revés, digamos. Simulo que yo quiero todo lo de este mundo, pero en realidad mi corazón está con Dios. Pero lo triste del caso es que se puede dar la inversa. Que yo simulo seguir a Dios, pero mi corazón está en este mundo. Y esa es la religión falsa. Esa es la religión falsa. Y cuando termina de decir esto, Jesús dice, por tanto os digo, no os pongáis ansiosos por vuestra vida. Y acá empezamos a profundizar. O sea, ¿yo estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo a otra cosa? Si estoy sirviendo a otra cosa, la ansiedad va a ser el motor de mi vida. Y acá hay muchos estudiantes de psicología. No soy quien para dar definiciones de ansiedad, pero vamos a tratar de dar alguna que sea simple. Ansiedad es la sensación difusa de angustia o miedo y deseo de huir sin que el que lo sufre pueda identificar claramente el peligro. La causa son los problemas de la vida cotidiana y la forma en que yo los interiorizo o los pienso. Es extraordinario Jesús. Jesús me está diciendo eso. No os pongáis ansiosos por la vida. O sea, la vida, si no estoy yo, te va a poner ansioso. Vas a tener esa sensación de angustia, esa sensación de no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé, estoy siempre en tensión. Y entonces Jesús ahí comienza a analizar y poner ciertos ejemplos, porque Jesús es tan claro, tan simple, tan claro, pero tan profundo. Porque dice acá, dice, no os pongáis ansiosos por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acá me dice, a ver, perdón, que acá hay alguito que se me está planteando la religión sin Dios. La religión sin Dios me muestra que el hombre quiere tener el control de la situación y las cosas están en primer lugar. Cuando las cosas están en primer lugar, entonces me produce ansiedad, estrés, enfermedad y muerte. Dios está en un segundo plano, no tiene lugar. Dice, no, yo creo en Dios, sí, crees en Dios, pero tu mente está concentrada en con quién te vas a casar, cómo vas a pasar el examen, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro, que acá, que allá, que esto, lo más acá, el dinero, la plata, etcétera, que no me alcanza esto. Estamos constantemente pensando en cuestiones de la vida, cómo resolverlas. Y entonces yo miro a Dios a través de las cosas de la vida. Y por lo tanto Dios queda tergiversado por las situaciones de la vida. Interpreto a Dios según lo que me pasa. Busco a Dios para que me ayude en lo que yo quiero que Él me ayude, en mi plan para mi vida. Por lo tanto, y yo les voy a decir una cosa fundamental, Dios no es ayudante. Dios no es ayudante. Dios es Dios cuando está en primer lugar. Dios es Dios cuando tiene el control total de las cosas. Si no tiene el control total de las cosas, no es Dios. Tú puedes creer en un ser superior que te puede ayudar, pero Dios no es ayudante. De acuerdo a lo que dice acá, es o tú sirves a Dios o tú estás esclavo de las cosas. Y vas a estar preocupado entonces, vas a estar ansioso, vas a estar tensionado, desadaptado en la realidad.
buscando cosas, tratando de lograr cosas, tratando de conseguir plan. Es más, te puedo decir algo más. Tu plan puede ser aparente muy bueno, inclusive hasta misionero. Pero si en tu plan tú controlas y Dios no está en control, es un plan de la religión falsa. Estás condenado al fracaso y a la angustia permanente. Esto es un principio vital. Es más, tú puedes tener a la iglesia como en primer lugar. Y yo te digo, la iglesia te matará. Porque no es la iglesia lo que está en primer lugar. Dios es el que tiene que estar en primer lugar. Y Dios le da sentido entonces a la iglesia. Yo no los conozco, no sé qué están haciendo acá ni de dónde vienen. Pero te digo que si Dios no está en control, vas a estar descontrolado. Tarde o temprano vas a estar descontrolado. Puede ser que en algún momento creas que estás logrando las cosas, pero va a haber un momento que las cosas te van a dominar a ti. Y entonces dice el versículo 32, porque los gentiles, o sea, los que no tienen a Dios, los que no, son los que andan buscando todas estas cosas, dice. Si tú te manejas de esta forma, no tienes diferencia con aquel que dice que no cree en Dios. Mejor, vive como ellos. Y no vivas esta esquizofrenia espiritual. Y entonces viene el principio fundamental de la religión. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todas las cosas serán añadidas. Por lo tanto, yo voy a tener ahora la religión con Dios. La religión con Dios donde tengo al hombre. Primero, ahí está el hombre. Lo primero que está en la vida es Dios. Luego están las situaciones de la vida. Y entonces viene la consecuencia y el resultado. Lo que Dios me dice es cuando yo estoy en control... Cuando yo estoy en control, lo que te voy a dar es poder para vivir las situaciones que tengas que vivir. Aunque no las entiendas. Aunque nadie te las pueda explicar. Tú las vives sabiendo que yo estoy al control. Y eso te va a dar paz. Y paz no es la ausencia de problemas, es equilibrio en medio de los problemas. Sería muy fácil ser cristiano y que te pase todas cosas lindas. Él lo que te dice Dios es que cuando Él está en control vas a tener poder para vivir todas las situaciones de la vida. Eso es clave, es fundamental, es entender la esencia de la salud. Pero hay algo que el hombre tiene que tener. Hay algo que el hombre tiene que tener. El hombre, para poner a Dios en primer lugar, tiene que entrar en otra dimensión. Porque Dios no lo puede ver con los ojos naturales. Yo sé que Dios está acá. Y les voy a contar durante la semana varios testimonios personales donde Dios me mostró su presencia específica a través de la historia de mi vida. Es más, yo sé que estoy acá porque Él quiso que esté. Yo sé, pero eso se ve con otros ojos. Es entrar en otra dimensión. No vivir en la dimensión chata de lo que se ve con los ojos naturales. Para poder poner a Dios en primer lugar, nosotros necesitamos fe. Solo fe. Si no, yo no puedo poner a Dios en primer lugar. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y una paráfrasis dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que el que piensa que Dios existe y piensa de todo corazón y que quiere tener una relación personal con Él, debe ponerlo en el lugar que Él se merece y estar confiado que Él le dará todo lo que necesita para ser feliz. Si no tienes eso, no puedes llegar a Dios. La religión es una cuestión de relaciones personales. La religión es una relación personal con Dios donde Dios está en el lugar que se merece. Y para poner eso, yo tengo que dejar confiar de lo que veo para entrar a confiar en lo que no veo. Y entonces pongo mi confianza en algo que no veo.
La fe no es una sensación, no es creer que algo existe, no es un asentimiento intelectual a verdades o doctrinas, no es pertenecer meramente a una iglesia, no es creer en cosas correctas. La fe es una actitud que permite una espera en Dios a pesar de que no entendamos las cosas. Es vivir la gran verdad, es vivir en otra dimensión más allá de lo que yo veo. Dice, fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. La palabra esa fe es la certeza. Es la certeza, viene de dos palabritas griegas que significan establecer debajo de. O sea, es un fundamento. Es algo donde está sentada mi vida y dice, es la certeza, es lo que yo me fundamento para vivir una espera. Porque yo siempre estoy esperando algo de Dios. Lo conozco tanto que espero en sus promesas. Y entonces como mi vida está basada en esa espera, yo estoy poniéndolo a Dios en primer lugar porque Él me prometió que Él me va a dar juntamente con Él todas las cosas. Y entonces ese canal de comunicación hace que Dios pueda no solamente darme el poder para controlar las cosas de la vida, sino que soy un canal donde Dios se revela constantemente en mi mente. ¿Saben qué extraordinario que es eso? Cuando dice que la fe crece, significa que yo cuando tengo la actitud frente a Dios, Dios puede revelarse cada día en mi vida. A través de todos los canales que hay alrededor de mi existencia, yo conozco cada vez más a Dios. Y mi fe entonces crece, porque los hebreos, algún día me gustaría hablar de la diferencia entre el pensamiento hebreo bíblico y nuestra cultura occidental, que es diametralmente opuesta. Pero el concepto hebreo de fe significa que la fe primero es algo que Dios, donde hay una revelación de Dios. No hay fe sin revelación de Dios. Primero Dios se revela, pero una vez que se revela, el hombre que tiene la actitud correcta internaliza la revelación que Dios le da. Y hay una tercera cosa que es, y ahora vive en función de lo que Dios le reveló. No sé si captan la profundidad de lo que es fe. Dios se revela, internalizo lo que Dios me revela y vivo en función de lo que Dios me reveló. No, si yo tengo fe, toda mi vida es de fe. Todo lo que hago proviene de fe porque Dios constantemente va revelando su voluntad. Internalizo y vivo en función. Nosotros generalmente la fe lo vemos como un asentimiento intelectual a verdades. Somos adventistas y entonces creemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y punto. No, no es eso. Es más que eso. Es una experiencia personal con el Dios que dirige el universo. ¿Saben lo que es que el Dios que dirige el universo pueda manifestarse a través de nuestras mentes? Yo recién salí de afuera y miré el cielo. Qué extraordinario el Dios. Ese que está, le digo, Señor, gracias, porque tú que estás dirigiendo todo esto, vas a controlar mi mente. ¡Qué privilegio! Uno que es indigno, que es tan torpe, que es tan enfermo. Yo voy a hablar mucho de la fe para que la entendamos, pero hoy quiero dar aunque sea una base. La fe es una actitud que permite que Dios sea Dios en nuestra vida. La fe es una actitud que hace que Dios esté en el lugar que se merece. Los hebreos confiaban, el concepto de fe tenía que ver como un niño cuando se pone en los brazos de la madre para ser amamantado. El niño no está cuestionando lo que está haciendo la madre. El niño no está diciendo, no, acá no, son 5 minutos, ahora el otro. No. No dirige el proceso de nutrición.
No dirige el proceso de cuidado, solamente se entrega en los brazos de su madre porque sabe, ahí encuentra lo que él necesita. La fe es eso, es una entrega confiada en los brazos de Dios. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Y qué interesante cómo comienza la Biblia. La Biblia comienza por el principio, con el principio. ¿Me escucharon? La Biblia comienza por el principio, diciendo había una vez, con el principio básico de la religión. ¿Qué dice ahí? En el principio, ¿qué dice? En el principio Dios creó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está. Primero Dios, luego las cosas. Primero Dios, luego las cosas. Ese es el orden del universo. Primero Dios y luego las cosas. ¿Por qué tú estás siempre tratando de ir en contra del orden del universo? ¿Qué piensas lograr? ¿Qué pienso lograr yo cuando voy en contra del orden del universo? Dice, primero Dios, luego las cosas. Eso lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, pero en el primer versículo de la Biblia sale el principio. Primero Dios, luego las cosas. Si tú quieres cambiar el orden, lo que estás irremediablemente perdido. Si quieres cambiar el orden, vas a cosechar enfermedad y muerte. Si quieres cambiar el orden, vas a tener que sufrir las consecuencias de vivir una vida de ansiedad y locura. Y ahí estaba Dios y las cosas. Y Dios crea al hombre. ¿Lo crea primero que las cosas o las cosas son creadas primero que el hombre? ¿Qué es que Dios crea primero? ¿El hombre o las cosas de esta tierra? Las cosas que se ven. Las cosas que se ven. Y cuando crea al hombre, el hombre nace, vamos a decir, sale, ¿y qué ve? Ve las cosas y alguien que viene y dice, yo las creé. Cuando nos enseñaban esta historia parecía todo un cuento como que Adán y Eva, listo, fueron creados y ya está, aceptaron a Dios. ¿Ellos estuvieron presentes cuando Dios creó las cosas? ¿Sí o no? No. Y se le presenta a alguien que dice, yo creé todo esto, yo lo creé para ustedes. ¿Qué tenían que ejercer ellos? Dice, yo estaba primero y luego las cosas. No estaban las cosas primero, estuve yo primero. Desde un primer momento, ellos tuvieron que ejercer fe. ¿Qué es lo primero que Dios le da al hombre? Me va a decir la mujer, no, al hombre en el sentido genérico. El hombre y la mujer ya se conocían, estaban con los otros, se miraron, se conocieron. Dijo, esto Dios le presenta. De paso hay un tema que vamos a hablar sobre eso específicamente. Dios le presenta a Eva. ¿Quién te presenta a ti las mujeres? Vamos a tener un tema sobre fe en el amor. Es para casados también. Porque te vas a plantear quién te presentó lo que tenías al lado. Un pequeño chiste, pero es para todos. Es para todos. ¿Qué es lo primero que Dios le da al hombre? Le da tiempo. Le da tiempo. El hombre es creado y Dios no dice, bueno, desde ahora tenés que cuidar el huerto, vas a trabajar, labrar la tierra. No, le da tiempo. Porque el hombre necesitaba
contemplar, ver el orden creado y ver qué es lo que iba a elegir él. Y ahí tenemos que Dios le da un sábado. El sábado es un tiempo, y desgraciadamente les digo, nosotros hemos tergiversado tanto el sábado. El sábado es un tiempo glorioso, es un tiempo de la libertad del hombre, es un tiempo donde la esencia de la creación, Dios le dijo, yo voy a dedicar este tiempo a revelarme a ustedes y ustedes van a tener el tiempo de decidir voluntariamente por la fe, aceptarme como su creador o no. El tiempo sabático, teníamos dos alternativas sabáticas. Estaba el hombre ahí y tenía enfrente a Dios y las cosas. Si él creía en lo que Dios le decía, si él tenía la actitud de decir, por fe, yo no vi cuando tú creaste, pero sé que tú eras allá, que tú eres poderoso, que tú controlas el universo, que tú eres Dios y en este momento te entrego mi vida porque solamente en ti yo puedo ser alguien, en ti está la vida. Entonces ejercían fe y ellos entonces tenían como consecuencia el control, la libertad y la vida. La libertad es un estado de estar en Dios, de reconocer el principio que rige el universo. Pero por el otro lado estaban las cosas. Y Dios le dice, hay un orden donde se mantiene la vida, pero hay otro orden donde está la muerte. Ese orden lo vas a encontrar cuando tú te fijes en algo creado. Cuando tú creas que a través de tus obras y de las cosas que tú ves, puedes llegar a ser como yo. Y le dice, el día ese, ciertamente morirás. El día que tú te guíes por la vista natural, ciertamente morirás. Yo le hago una pregunta, ¿existía la muerte o no existía en ese momento? ¿Existía o no existía la muerte? No. Pero Dios dice que existiría, si ellos cortaban la relación con Dios, la muerte existiría. Y cuando Dios dice algo, lo que Dios dice es una realidad, aunque tú no lo veas. Si Dios te dice algo, es realidad desde el momento que te lo dice. Su palabra es verdad. Su palabra es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos. Su palabra es poder, no es meramente lo que se habla. La palabra de Dios es toda la manifestación de Dios revelada al ser humano. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando Dios le dijo, ciertamente morirás, en los ojos, y ellos creían en la revelación de Dios, asimilaban ese concepto y ahora tenían que vivir en función de ese concepto, como si la muerte existiera cuando ellos se guiaran por sus vistas. A mí me da pena cuando nosotros situamos meramente el pecado como una cuestión de voluntades, de obediencia o desobediencia. Es mucho más que desobedecer. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Aunque tú hagas cosas correctas, si Dios no está dirigiendo tu vida, es pecado lo que hagas, aunque hagas lo bueno. Aunque estés guardando el verdadero día de reposo, si eso no viene de fe, es pecado. Porque estás manchando la reputación de Dios en su día. No sé ni dónde dejé el control del... Perdí el pañuelo, el control, todo. No sé, desaparece todo acá arriba. Anyway. Bueno, vaya a saber dónde lo dejé. Seguimos adelante. ¿Cómo fue el proceso de pecado entonces? Fíjense en Génesis, el capítulo 3. Viene el proceso de pecado. Empero la serpiente era astuta, y ustedes conocen la historia. Le dice a la serpiente, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió,
del fruto de todos los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en el medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Tenía la doctrina correcta. Eva tenía la doctrina correcta, se sabía de memoria el versículo, se lo había aprendido de memoria. Le contestó con un versículo, pero eso no significa nada si no hay fe. Y entonces la serpiente le dijo, coman del árbol, desobedezcan. ¿Dijo eso? ¿Dijo eso? No, porque Satanás es astuto. Él tenía que romper el vínculo que tenía la mujer con Dios primero. Y lo único que puede vincular al hombre con Dios es la fe. Por lo tanto, primero había que romper el vínculo. Una vez que yo rompo el vínculo, el hombre pasa a guiarse por la vista y hace lo que él quiere. Lo que la serpiente le dijo a la mujer, dijo, no moriréis. Donde ellos tenían que ejercer fe, porque la muerte no existía. Dijo, no, eso de la muerte, olvídense, olvídense. No existe tal muerte. No existe tal muerte. E inmediatamente dice acá, fíjense el versículo, dice, mas sabes Dios que el día que de él comieren serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora fíjense en la primera parte del versículo 6, que dice, y vio la mujer. Y vio la mujer. Hasta ese momento ella tenía fe en Dios, estaba manejándose por fe, por una actitud de confianza completa. Ella veía lo que no se veía. Pero una vez que se desconecta de Dios, que no cree en Dios, que no lo pone en primer lugar, que no cree en su palabra, que ya no vive en función de lo que se le había revelado, cuando yo ya no vivo en función de lo que me han revelado, inmediatamente mi vista se clava en las cosas. Y dice que la mujer, cuando creyó a la serpiente, vio que el árbol era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. Estaba frita ya, frita, totalmente frita. Porque ahí entonces tenía el camino. El camino ahora era por vista, algo concreto que yo veo, que yo toco, que yo palpo, donde yo voy, y entonces yo me hago cargo de mi futuro. Y vio que era bueno para la vista, y vio que el árbol era bueno, agradable, codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Y entonces si ponemos de nuevo la diapositiva del pecado, tenemos ahí que cuando no hay fe en la palabra, Dios no está primero, me manejo por vista, las cosas están en primer lugar y hay una nueva situación. Hay una nueva situación que es lo otro. O sirvo a Dios o sirvo a las cosas. Y ahora empiezan a experimentar lo que es servir a las cosas. Ya hay una situación de descontrol, de esclavitud, de enfermedad y la muerte. Comienza un proceso de alteración mental. El pecado primeramente es una actitud mental incorrecta hacia Dios. Es una actitud loca hacia Dios y hacia la vida. Y eso produce una alteración, y no tengo tiempo, hoy no voy a analizar esto, en otro momento quizás para algunos estudiantes que quieran lo puedo hacer. Pero ahí comienza una alteración en los procesos bioquímicos del ser humano que alteran los equilibrios orgánicos y comienza un proceso de deterioro significativo de todo el ser. Pero lo primero que se altera es la mente del hombre. Por lo tanto, que nosotros para sanar a la gente tenemos que llegar a su mente. No nos podemos conformar, todos aquellos que están estudiando medicina no se pueden conformar con una recetita, tómese esto y vaya. No. Eso es parte, pero no es la solución, como hoy lo dije en la radio, sino la medicina es un intento frustrado de ganarle a la muerte porque las personas se van a morir igual. Pero si quieren tener salud y dar salud, hay que llevar a la gente a un plano superior, a otra dimensión, más allá del dolor, más allá de la enfermedad física. Porque el problema no está ahí, está acá.
Y entonces vienen las consecuencias del pecado inmediatamente. Las consecuencias del pecado. Dice acá que fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en nuestras concepciones también alteradas por vaya a saber qué filósofos que alguna vez influyeron en nuestra cultura. Inmediatamente pensamos que los hombres se pusieron en vergüenza, el hombre y la mujer en vergüenza porque estaban desnudos desde el punto de vista físico. ¡No! Ellos inmediatamente perdieron la presencia de Dios en su vida. Se sentían desnudos frente a Dios. Comenzaron el otro proceso. Se sintieron esclavos de algo que no conocían. Comenzó un proceso de estrés, que es la desadaptación a las realidades. Vamos a hablar de eso el domingo un poquitito. Un proceso de desadaptación a la realidad, porque ellos no fueron creados para la muerte, fueron creados para vivir. Por lo tanto, había algo que pasó en ellos, que sabían que estaban en una nueva situación que no conocían, e inmediatamente quisieron taparla con algo. Porque fíjense que ellos se sentían desnudos frente a Dios, porque más adelante aparece Dios y les dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pero ellos estaban vestidos cuando se escondieron. O sea, ni las vestiduras hicieron que se sintieran vestidos frente a Dios. Ese es el problema del hombre, que está desnudo. El problema es cuando crees que estás vestido. Se trata de tapar la ausencia de Dios con acciones humanas. Inmediatamente oyeron la voz en el huerto y se escondieron, dice. O sea, la segunda cosa que pasó es que se escondieron de Dios. Se escondieron de Dios. Voy a volver a leer la definición de ansiedad. Sensación difusa de angustia o miedo y deseo de huir sin que el que lo sufre pueda identificar claramente el peligro. La causa son los problemas de la vida cotidiana y la forma en que los interiorizo o pienso. O sea que lo que primero aparece en el hombre, una vez que peca, es la ansiedad, el miedo a algo. Tengo que huir, tengo que esconderme de algo. ¿En dónde estás escondido? ¿Dónde te escondes? A veces nos escondemos detrás de los placeres. Algo que me saca la sensación de la angustia que me produce la existencia. Estás en el camino equivocado. Y no porque sea malo o bueno, sino porque simplemente estás cometiendo una locura. Estás en el lugar donde no podés encontrar a Dios. Algunos se esconden en los placeres, otros se esconden en los vicios, otros se esconden en la droga, otros se esconden en la iglesia. Y a ese los temo. A eso los temo mucho. Otros se esconden en los amigos. Otros se esconden donde pueden. Lo tercero que hace el hombre, dice, ¿quién te mandó que comiese? Dice, ¿has comido del árbol que te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Si no me hubieras dado esta, me hubiera dado otra, un poquito más inteligente, pero esta que me diste no es inteligente. Pobre Eva. Yo me imagino, pobre Eva. La mujer que me diste. Todavía me venías a preguntar quién. El problema no está en lo que tú hiciste, no en mí. Mujer, ¿qué hiciste? Y la serpiente esa que estaba ahí. Inmediatamente la tercera consecuencia es la justificación propia, el lenguaje reactivo. Siempre hay una razón para la sinrazón. Es un lenguaje de locos. Es un descompromiso con la vida, un descompromiso con Dios. Es justificarse frente a lo injustificable. Tiene un lenguaje reactivo. Si no fuera por la mujer, si no fuera por ti, si no fuera por otro, siempre la culpa está afuera. Son los estudios, son los profesores, son estos, son los demás acá, etcétera, etcétera. No me hubiera ido bien si no fuera por el profesor. Escúcheme, el que te fue mal es a ti. Asume, me fue mal, punto.
Es un lenguaje netamente reactivo, que no nos hacemos cargo de las cosas que vivimos. Es un lenguaje de las personas sin Dios, que están escondidos, huyendo, ansiosos, siempre la culpa está en otro lado. Pero por otro lado tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Dios se acerca. El hombre había cortado el vínculo con Dios. Dios tenía todo el derecho de castigar, pero Dios no está interesado en castigar. Dios está interesado en la relación con el ser humano. Y lo primero que hace es hacer un llamado. Y llamó Jehová a Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Es un llamado a la reflexión, es un llamado a la mente, es un llamado a que yo pueda entender el lugar donde realmente estoy. Y hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por qué estás en el lugar donde estás? ¿Por qué tu mente en este momento está en el lugar donde está y no está en el lugar que tiene que estar? ¿Por qué Dios no está en primer lugar en tu vida? ¿Por qué tú cortaste la relación? ¿Por qué estás donde estás? Ya sabemos la respuesta del hombre. Pero ¿saben qué? El hombre no tenía solución. Y no entendía que la solución era Dios. La fe estaba rota. No había un camino hacia Dios de nuevo. Y entonces ahora Dios tiene que tener, acuérdense que la fe es una revelación que yo asimilo y después vivo en función de esa revelación. Ahora Dios tenía que revelarse de otra forma, con algo que ellos todavía no habían visto, para que ellos ahora asimilaran esa nueva verdad y vivieran en función de ella. Y Dios les dice, ustedes no pueden con este problema, Génesis 3:15, y hace la primer promesa, una promesa, porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La religión es una espera constante de Dios y tienen ahora la posibilidad ellos de esperar. La muerte ya la estaban viviendo, la muerte era una realidad, la muerte la podían ver, ahora ellos tenían que ver la vida a través de los ojos de la fe. Dios tenía que poner algo donde ellos restablecieran la confianza en Dios, que pongan a Dios primero, que lo pongan esperando todo de Dios para restablecer la relación, porque Dios lo que le interesa es la relación. Y le hace una promesa donde le dice, yo me voy a hacer cargo del problema. Yo voy a hacer todo para que tú seas salvo. Yo me voy a encargar de todo. Voy a poner la vida, voy a poner la muerte, voy a poner todo en lugar tuyo. No te preocupes, lo único que quiero es que te pongas como en los brazos de míos y tengas la actitud dispuesta a esperar por esa salvación que yo me voy a encargar. Qué extraordinario que es Dios. El hombre no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Le dijo, yo me encargo. Yo no sé si usted cree eso o si tú crees eso, pero Dios se encarga de la salvación, de toda la salvación. Tú no tienes que poner absolutamente nada, solamente la actitud de creer que Dios hace todo. Y cuando Dios hace todo, comienza a controlar tu vida y empieza a revelarse en tu vida. Y tú creces de fe en fe, de por fe y para fe. Porque ahora Dios tiene un canal para la revelación. Ahora tiene sentido encontrar verdades. Porque tú empiezas a ver los caminos de bendición a través de las verdades que Dios te va revelando. Pero es la actitud básica de poner a Dios en primer lugar y confiar que Él puede hacer todo lo que Él promete hacer. Se hace cargo del problema. Nuevamente Dios primero. Fe en la promesa y empiezan a tener ahí vida y paz. Y termino esta reflexión con el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Cómo? ¿Estaban vestidos o estaban desvestidos? Estaban vestidos. Pero ¿saben qué? Ninguna cosa humana, ninguna obra humana puede tapar el pecado.
Solamente Dios puede cubrir la vergüenza de tu desnudez. Solamente Dios puede hacerte vestido para que tu desnudez no se vea. Pero para hacer tu vestido, tenía que haber derramamiento de sangre. Ellos tenían que ver la muerte por vista, ahora sí, la muerte ejemplificada. Y yo me imagino a Adán y Eva que estaban estremecidos por ver lo que Dios estaba haciendo para poder tapar la vergüenza de su desnudez. Que un inocente cordero tenga que morir, derramar su sangre. Y deben haber visto cuando Dios lo mató y cómo el cordero derramó la sangre y fue muriendo. Cómo eso fue a cubrir la vergüenza de la desnudez de ellos. Yo me imagino lo terrible, el impacto mental. Pero ¿saben qué? Ahí ellos tenían que ver por fe lo que Dios iba a hacer en un futuro con su propio Hijo. Que Dios iba a venir al mundo y se iba a desnudar. Literalmente y simbólicamente, porque Dios se desnudó en la cruz del Calvario para que tú puedas estar vestido. ¿Entiendes eso? Es un acto de amor y de misericordia. ¿Lo entiendes o te acostumbraste al cuento? ¿Vives en función de lo que Dios te revela o te acostumbraste a la historia que te contaron desde chico? Esto es más que un cuento. Es algo para ponerlo en el lugar que se merece a Dios. No es para contar cuentos y acostumbrarse a cómo es el cuento. Es para que esto dirija todo lo que tú haces. Para que dirija tu cosmovisión de todo lo que tú vas a hacer de aquí en más, inclusive en tu profesión. Sea la profesión que tengas, si Dios no está en primer lugar, no sirve. No sirve. Yo quiero que lo escuches a Dios ahora. Dios te va a hablar a través de una voz, donde te va a pedir que confíes en Él. Son 2 o 3 minutos. No te pongas ansioso por esos 2 o 3 minutos. No digas, epa, 2 o 3 minutos, esto vaya a ser hasta cuando termine. Tranquilo. La ansiedad te mata. Escucha a Dios. Tiene un mensaje para ti, además de lo que ya dijimos. Jesús te va a hablar y te va a pedir que confíes en Él. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz.
Confía solo en mí. Abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes. Echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Dios es siempre fiel. Dios no cambia. Lo que le prometió a Adán y Eva es una realidad para nosotros hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú quieres que Dios sea Dios en tu vida, si hoy has tenido una vislumbre de lo que significa la esencia de la religión, Marta va a cantar un canto de la fidelidad de Dios. Yo no soy evangelista profesional, no sé hacer llamados profesionales. Lo único que le puedo pedir a Dios es que toque tu corazón. Creo en la libertad de expresión. Y si tú en el momento que escuchas lo que es Dios y quieres decir yo confío en ti, ponte de pie. Y si hay alguno que tiene la necesidad de venir hasta acá, hágalo. Yo no te lo estoy pidiendo. Pero si ves que el Espíritu te dice que lo hagas, hazlo. Porque la vida religiosa se nutre de la revelación a diario que Dios te hace. No lo que pasó ayer ni lo que va a pasar mañana. Mañana tendrás que decidir de vuelta. Porque la fe es cuando Dios se revela, tú asimilas y vives en función de lo que Dios te revela. Si es así, mientras Marta canta, o ponte de pie, o pasa al frente, o date a rodillas, pero haz algo si lo sientes. Padre nuestro, qué grande que tú eres. Señor, un Dios que maneja todo el universo, que esté interesado en nosotros. Gente que no entiende la realidad. Gente que pone otras cosas en lugar tuyo. Gente que nos vivimos escondiendo, huyendo, ansiosos, buscando cosas. Y tú te dignas en revelarte. Revelarte en amor. Y revelando tu fidelidad para con nosotros. Señor, hoy te pido, especialmente por aquellos que están sentados, quiero que tú te les sigas revelando hasta que ellos caigan rendidos a tus pies. Segundo, te voy a pedir por aquel que se paró, pero su acto no fue un acto de fe. Te pido, Señor, que pueda entender que todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero te pido, Señor, ahora también por aquellos que se pararon como un acto de fe y los que vinieron acá adelante como un acto de fe, de ponerte a ti en primer lugar. Señor, cumple tu promesa en ellos. Que tu promesa sea una realidad, que ellos puedan tener paz a pesar de los problemas. Que tú les puedas dar poder para vivir las situaciones de la vida. Pero por sobre todas las cosas, que ellos tengan la capacidad de seguir escuchando tu voz y aceptando tus revelaciones.
Gracias por este tiempo sabático. Gracias porque podemos reafirmar nuestra libertad en ti. Gracias porque el sábado es un día de libertad plena en ti. Acompáñanos. Y te agradezco porque sé que me ayudaste hoy. Mejor dicho, me dirigiste. Porque fue tu palabra la que fue acá expuesta. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por la salvación. Gracias porque tú te encargas de todo. En su nombre. Amén.